Un saludo a todos, a todas y a todes, a quienes se encuentren al otro lado de este audio. Quiero darles la bienvenida leyendo un pequeño fragmento a modo de historia que encontré en un libro de 8 y que me sirvió para motivarme a reflexionar y a construir la disertación que posteriormente les voy a compartir. El texto nos sitúa en una conversación que tienen dos personas durante una entrevista. Es una entrevista que le hace una periodista de una revista femenina a un famoso general británico y donde aparece unas preguntas sobre su vida sexual. El texto es corto y empieza así. Perdone, señor, comienza la periodista. ¿Puede recordar la última vez que tuvo relaciones sexuales con su mujer? El hombre, el famoso general británico, se siente amedrentado, un poco temeroso, y por un momento guarda silencio, pero luego le dice, sí, claro que sí lo recuerdo, en 1945. Después de un instante de silencio, la mujer reacciona y le dice, hace mucho tiempo de eso, ¿no? El general, también guardando un momento de silencio, un poco más apresurado, echa una mirada a su reloj y le contesta. No tanto. En realidad, hasta ahora son las 21:49. Y allí termina el texto. Les recomiendo el texto y si les llamó la atención, les cuento. Lo tomé del libro del hombre, de 8. Este fragmento aparece en un apartado específico que se llama El Macho, es como su capítulo, en la página 112 de la versión de la editorial de Bolsillo, que fue impresa en España en el 2005. Esta pequeña conversación que tiene el general en su entrevista con la periodista de la revista femenina me puso a mí a pensar y me ayudó a construir la disertación que les quiero compartir y a la cual le puse por título Cuando desde la cama la masculinidad me la pone dura, el camino de la sexualidad de los hombres. Y es que cuando empezamos conversaciones de manera espontánea y surgen preguntas sobre la sexualidad, rápidamente quienes estamos en la conversación sentimos que el tema se instala en nuestra intimidad. Muchas veces se siente que dichas conversaciones y preguntas empiezan a meterse entre nuestra cama, dentro de nuestras sábanas, bajo nuestra ropa interior. Y si entre los contertulios que llevan la conversación están presentes algunos hombres, o muchos hombres, es casi seguro que la conversación empieza a asomarse muy entre nuestras piernas, específicamente entre nuestros genitales. Es paradójico. Los hombres y su sexualidad es un tema difícil de hablar, pero a la vez es un tema necesario de hablar. Es un tema que causa controversia desde la ignorancia, donde todos y todas, hombres y mujeres, tienen interés por escuchar, pero donde pocos y pocas, casi ninguno, quiere hablar, quiere hacerse evidente, donde todos rápidamente dan por abarcado el tema cuando escasamente le hemos podido dar un mínimo abordaje, una pequeña ojeada. Pensar en la sexualidad de los hombres es empezar a dar tumbos sobre la masculinidad. Es encontrarse con titubeos sobre la heterosexualidad, con contradicciones sobre los desempeños sexuales de los hombres y sobre las incertidumbres sobre el placer que somos capaces
de generar, de reconocer y de poseer quienes nos llamamos masculinos. Es partir de la observación del cuerpo que ha fungido como absoluto de la especie humana y empezar a buscar lo indeterminado en su piel, lo desconocido en sus sensaciones y lo poco reconocido de sus frustraciones. Es empezar a colocar en tela de juicio a ese sujeto que históricamente ha sido determinado. Es enfrentar y responder las angustias que bien mencionó Van Dinter en su libro XY, la identidad masculina. El no ser suficientemente machos o serlo demasiado. Y es que siendo hombre y aventurarse en ese camino sobre la sexualidad que nos compete en tanto masculinos, es empezar el andar por lo que yo he denominado el camino de la S. Lo he denominado así en virtud de las palabras que terminan marcando el sentido de la reflexión sobre el tema. Palabras que muchas veces provienen desde el error, desde el prejuicio y, como lo decía con anterioridad, desde las contradicciones y desde profundas ignorancias. El camino de la S que yo planteo nos invita a dar un primer paso para hablar de sexo, y desde allí es ineludible en el caso de los hombres fijar nuestra atención en el cuerpo, escapando de la acepción del sexo que esta palabra tiene en el campo del género, cuando se refiere a la categoría biológica sobre la que se asignan y nos determinan a los seres humanos como varones o como hembras, y entendiendo la palabra sexo un poco más proclive a situarnos en las imágenes que representan el encuentro de los cuerpos, casi siempre en ejercicio de la penetración y en relaciones heterosexuales. Un sexo que implica cuerpos erotizados para que se propicie la acción conjunta entre penes y vulvas. Asomarse desde esta básica S implica reconocer que hemos construido discursos diferentes de ese sexo sobre los cuerpos de hombres y sobre los cuerpos de las mujeres. Por ejemplo, mientras en las charlas de los hombres comunes y corrientes es posible encontrar sendas recomendaciones de cómo erotizar el cuerpo femenino para alcanzar un encuentro penetrativo, y ustedes no me dejarán mentir que en estas charlas bien uno puede pasar por cada parte de la anatomía de la mujer, desde susurrar en los oídos, besar el cuello, rozar la espalda, apretar las nalgas, chupar los senos, respirar sobre su abdomen, tocar sus piernas y su entrepierna, hasta masajear el último dedo de sus pies. Cuando hacemos lo mismo y pensamos en el cuerpo masculino y queremos erotizar ese viril hombre, todo se reduce a una única parte del cuerpo, el pene. Y entonces hablamos de tocar el pene, apretar el pene, oler el pene, lamer el pene, rozar el pene, chupar el pene. Es como si la piel erógena del cuerpo del hombre encontrara su principio y su fin en el prepucio. Y justo desde lo anterior aparece para mí en el camino la segunda S, desde la palabra simplista. Simplista al reducir la sexualidad masculina a esa noción de sexo, y a su vez dando por sentado, por evidente, que en la potencia y la erección del pene se concentra todo el ser hombre. Cuando bien Freud y Lacan versaron sendos argumentos para explicar la sobrevaloración de este privilegiado símbolo del psicoanálisis, el pene, hablaron de la envidia femenina del pene, desde Freud, y desde la preeminencia femenina del falo, desde Lacan. De algún modo, lograron traslapar lo que muchas tradiciones ancestrales antes que ellos habían logrado dimensionar, cuando se detenían a rendirle culto a la fuerza sexual masculina, planteando una relación consciente de aceptación y, si me lo permiten, cariñosa de afecto hacia esa parte del cuerpo, que distancia mucho del simplemente querer frotarnos el pipí que hoy en día
podemos entender como normal para los hombres y desde los hombres. Tal vez por eso, cuando nos asomamos a la sexualidad de los hombres y vemos nuestro cuerpo desnudo frente a un espejo, solo percibimos un órgano para la demostración de la hombría, un órgano para la liberación del frenesí, un órgano que sirve para la unión de los cuerpos en el ejercicio de la dominación, sin lograr reconocer en él, en ese pene, un vínculo del amor propio y de amor para con otros y con otras. Por eso no sabemos cómo interpelar a ese colgandejo de piel, ese que a veces está erecto porque sí, o que a veces se queda flácido a voluntad, que en ocasiones aparece como escondido, tímido, escurridizo, y que no siempre se presenta vigoroso, fuerte. Ese pene que ha sido fuertemente depreciado bajo la influencia de los dogmas religiosos de la Iglesia judio-cristiana y que ha perdido mucho de la mística que tenía en los taoístas, en los hindúes y en los maoríes. Recordemos que estos últimos, los maoríes, llevaban sus manos a los testículos para expresar la solemnidad en cada uno de sus juramentos. De esa práctica solemne solo nos queda hoy el requerimiento en los actos jurídicos de llevar testigos, palabra que viene de la palabra testículos. Entonces, mientras los maoríes apretaban sus testículos para darle un peso de solemnidad y rigurosidad a cada una de sus promesas y juramentos, nosotros hoy en día llevamos dos amigos, como decimos en Colombia, dos huevones que nos sirvan de testigos frente a un trámite legal y cumpliendo con la norma. Pero bueno, eso es un paréntesis a modo de anécdota. Volvamos a donde veníamos, y es a esa mirada que tenemos del pene, donde por lo menos deberíamos de manera responsable esforzarnos por redimir del pene su estructura y su conjunto. Deberíamos identificar el glande, el prepucio, el frenillo, la uretra, el escroto, el perineo, detenernos de manera responsable a palpar por extensión los testículos, la próstata y el ano, solo para empezar a dimensionar socialmente la sexualidad masculina más allá de los 12 centímetros de cuerpo cavernoso del pene y empezar a hacer un ejercicio juicioso que permita irradiar el conocimiento algunos centímetros a su alrededor, a modo de invitación para extender la sensación a todo nuestro cuerpo, a todo ese espacio que también tiene piel, que también tiene terminaciones nerviosas. Si avanzamos en el camino, la tercera S que encontramos de alguna manera recoge lo anterior y yo la ubico en la palabra sociedad. Haciendo el recuento del caminar hasta ahora, podríamos decir que el camino versa así: sexualidad, sexo, simplista, sociedad. Y es que, si fuera necesario, podríamos retomar las conclusiones a las que llegó Margaret Mead en su obra clásica en la década de 1930, cuando se mencionó la noción de que las personalidades de ambos sexos son hasta cierto punto un producto de la sociedad. Esto serviría, de alguna manera, para poder sustentar que hoy en día es pertinente darle una ojeada a las ideas que transitan en la voz de hombres y en la voz de mujeres para referirse a la sexualidad. Ideas desde las cuales las sociedades construyen esa noción de la sexualidad para los hombres y desde los hombres. Desde mitad del siglo pasado, hemos sido espectadores de la lucha por una sociedad que pueda hablar de la sexualidad más allá de la censura. Sin embargo, de cara a los hombres, ha sido imposible desmarcar esa censura desde una sombra mucho más fuerte. Una sombra que en muchos casos supone la noción de riesgo. Ya que en los hombres
en el campo de la sexualidad, terminamos siendo un riesgo para otras y para otros y un riesgo para nosotros mismos a causa de nuestras prácticas sexuales. Así, la S de Sociedad nos viene hablando de la sexualidad desde la sobrepoblación en el mundo y desde las infecciones de transmisión sexual, las llamadas ITS. Sin lugar a dudas, una realidad que nos cuestiona como hombres y que debemos enfrentar, pero que sumado al índice de censura que les antecedían, marcan para los hombres y para las mujeres un llamado en razón del miedo a la negación de las prácticas sexuales. Contando con argumentos de sobra, pues a causa del modelo de masculinidad que ha imperado de tiempo atrás, los hombres mantenemos prácticas muy complejas de riesgo, como son la promiscuidad y la negación al uso del preservativo. Situaciones que incrementan los contagios y las posibilidades de transmisión de las ITS, y obviamente del VIH como las más álgidas de ellas. Dando como resultado que la sociedad siga evadiendo la posibilidad de fomentar para los hombres y para las mujeres el disfrute del sexo desde actitudes de cuidado responsable y manteniendo el ejercicio desde la prevención, desde el no, desde la negación impuesta por el miedo. Esa misma sociedad alimenta la idea de que ya de alguna manera habíamos graficado en los comentarios anteriores. Esa idea del pene hecho falo, del falo hecho centro, del falocentrismo. Más recientemente, esta S de sociedad viene alimentando la idea del falocentrismo o centrando sus reflexiones en el falo con la aparición y el desarrollo de los químicos. El famoso Viagra, la pepita azul. Esa que le permite al pene sacar la cara y seguir validando la idea de que los hombres en el sexo debemos estar como los Boy Scouts, siempre listos, y que para lograr el placer propio y el de la pareja o la del parejo, debemos estar, como dicen por ahí, como carpa de circo, con un poderoso pene como para partir panela. Frases coloquiales que circulan en las conversaciones de los hombres jóvenes, de los hombres adultos y de las mujeres jóvenes y de las mujeres adultas, que de alguna manera siguen alimentando la mitología machista que pone como ineludible la potencia sexual en el hombre y da un aroma de virilidad a aquel que pueda fungir como semental, dotando con una condición eréctil inquebrantable, dispuesto a toda hora y en todo lugar, y que entiende imposible el negarse a una faena sexual. Así dicha faena sea efímera, absurda o altamente riesgosa. Este cuadro, que yo retrato desde la sociedad, el Viagra y las frases coloquiales que aparecen en las conversaciones, van llevando a que situaciones reales como la disfunción eréctil y la eyaculación precoz no sean entendidas por los hombres y la sociedad como una dificultad que debe tratarse, y por el contrario, se conviertan en un lastre de vergüenza que es mejor invisibilizar y ocultar para evitar la burla y el señalamiento, llevando a que muchos hombres no cuenten sus malestares y que muchas parejas no puedan encontrar respuesta a esos malos entendidos o malos encuentros sexuales que acarrean estas dos condiciones. De otro lado, desde la misma S, la de sociedad, debemos señalar que si bien es cierto que desde el siglo pasado la promulgación y el esfuerzo por difundir ampliamente los derechos sexuales y reproductivos es una labor que viene dándose desde las organizaciones sociales, especialmente desde las organizaciones sociales de mujeres, y por parte de algunas instancias de gobierno en las naciones que se han comprometido con respaldar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, hoy como en la década de los 90, lo expuesto por Giddens sigue vigente. La distinción entre chicas buenas y malas todavía se aplica en términos fijados por la ética de la conquista masculina. Así, esa S de sociedad cobra una gran dimensión en este camino,
ya que además de alimentar la idea del pene como estandarte de la sexualidad masculina, también está en deuda al no lograr, en el caso de los hombres, ayudar a conciliar esa histórica disociación erótico-afectiva que nos presenta la existencia de dos tipos de mujeres: unas inmaculadas, castas, puras y dignas de nuestro respeto, con las cuales estamos llamados a conformar familia, tener hijos y ser felices para siempre, y otras mujeres manchadas, ilegítimas, falsas y merecedoras de nuestros vejámenes sexuales a cambio del pago por sus servicios sexuales. Resultado de esto, una carga para la humanidad desde la práctica de los hombres que mantiene el consumo de cuerpos de mujeres, haciendo perpetuo uno de los mayores y más fructíferos negocios, la prostitución, dándole cabida a que todavía la explotación sexual sea una de las mal prácticas de la humanidad a nivel global. Todo lo anterior demuestra que los hombres seguimos en mora de comprender esa noción de los derechos, mucho más de los derechos sexuales y reproductivos, que si bien los hemos apropiado desde nuestros discursos y cabeceamos cada vez que los escuchamos mencionar, precariamente podemos explicar la diferencia entre los derechos sexuales que atañen a la protección de la libertad sexual de cada persona y a los derechos reproductivos, que obedecen a un campo y a una función específica, la reproducción. En últimas, es claro que los hombres estamos lejos de ser protagonistas de dicha campaña, principalmente por la falta de motivación propia, desde nosotros mismos, desde los hombres, y mucho más lejos cuando vemos esta misma motivación como una deuda que tiene las estrategias de los estados a falta de una voluntad real por involucrarnos a los hombres, desde niños, siendo jóvenes y como hombres adultos en etapa reproductiva. Así entonces, el asomo a la sexualidad masculina, si bien es posible y coherente con los avances de las ciencias sociales en el campo del conocimiento, conformado en torno a los sistemas sexo-género, que sin lugar a dudas impulsaron e impulsan actualmente el escenario de reconfiguración de esos significados sociales que se construyen alrededor de los fenómenos de la reproducción y la sexualidad, y que por efecto tangencial también empiezan a transformar la configuración de las identidades genéricas, dándole sentidos de significado distintos a lo que hoy podemos entender por el ser hombre. Todavía en el camino de la sexualidad masculina está pendiente el poder empezar a cuestionar el desempeño del pene en las faenas de la cama, pues hasta el momento hemos encontrado que en el camino que hemos planteado desde la S, hemos venido encontrando paisajes, matices, si se quieren sobresaltos y variables para entenderlo de manera más profunda, pero que todavía los contextos no cambian. Seguimos parados en un contexto tradicional del falocentrismo, la disociación erótico-afectiva y la perentoriedad masculina. Seguimos en deuda como hombres y como sociedad de darle una intencionalidad desde la masculinidad al ejercicio pleno del derecho a una sexualidad no reproductiva y una connotación de responsabilidad ante la opción de la paternidad y la maternidad de acuerdo a las circunstancias y experiencias de vida de cada hombre y de cada mujer, atendiendo todo lo que se sobrepone en cada uno y en cada una de ellas, lo que podríamos traer de lo que actualmente se llama la interseccionalidad. Este camino de la S que propongo bien puede terminar en un recorrido inconcluso con la S de la palabra servicio, donde es posible trazar una línea de llegada, pero no de final del camino. Una S que representa el pasar de una sexualidad censurada por prohibida
a la sexualidad regulada por la sobrepoblación y el miedo epidemiológico de finales del siglo pasado, y llegando a una sexualidad de la consejería, una S de los servicios sexuales en línea de la anticoncepción más que de la orientación para el disfrute, y donde a lo largo del recorrido los hombres hemos estado presentes siempre desde la relación con las mujeres, donde solo se ha logrado la transformación de su rol masculino en la medida que surgen nuevas formas de relaciones entre los géneros, siendo estas nuevas formas relacionales de género las que a modo de bisagra van permitiendo que emerjan las incomodidades frente a la masculinidad tradicional, frente a las expectativas de esa masculinidad, frente a las demandas y los roles impuestos en razón de esa hegemonía de esa masculinidad, dejando como resultado que hoy se interpelen los valores masculinos, se reclame la existencia de múltiples masculinidades, la legitimidad de las masculinidades no heterosexuales, disidentes, no hegemónicas, no binarias, ratificando cómo la sexualidad masculina del hoy está siendo descubierta y se hace más abierta y es accesible a las experiencias y diversas formas de vida que experimentamos los hombres, en tanto indígenas, en tanto afros, en tanto homosexuales, en tanto con condición de discapacidad. Este alto en el camino de la S es a la vez un punto de partida, que implica dejar atrás el escenario de la cama como principal contexto para situar la sexualidad de los hombres y entendiendo que el placer se extiende por la piel más allá del pene, de su potencia y de su desempeño, abriéndonos como hombres al autoconocimiento y a la exploración sexual, esa que nos permita dimensionar nuestro erotismo más allá del placer sexual mediado por una eyaculación, y que instale en todo nuestro cuerpo, en toda nuestra piel, la posibilidad de esa sensación de éxtasis. Una S que sirve de punto de partida para asumir la cuesta arriba que siempre nos ha costado a los hombres. Esa pendiente que representa la honestidad y la responsabilidad sexual, donde podamos valorar nuestro actuar y nuestras prácticas sexuales desde el reconocimiento de nuestra pareja, de nuestra compañera o nuestro compañero de cama. Podríamos decir que es darle un nuevo sentido a ese camino de la sexualidad, donde más que aprender los por qué no las mujeres no deben tener sexo con los hombres, comprendamos los cómo sí debemos descubrir las experiencias sexuales siendo hombres. Esto significa pasar de enseñarle a las niñas el por qué desconfiar de los hombres para empezar a enseñarle a los niños cómo respetar la autonomía sexual de las mujeres y de todas las personas. Es dejar atrás la S de sonrojarnos al hablar de nuestra fantasía sexual por entenderlas prohibidas y pecaminosas, para ponernos rojos desde la S de la satisfacción al llevar las fantasías a las prácticas sexuales posibles, esas que se logran realizar en complicidad con la pareja, resolviendo de una vez por todas ese tema de la disociación erótico-afectiva y quitándole adeptos a la explotación sexual y a la prostitución. Avanzar en ese horizonte desde el camino de la sexualidad masculina es garantizar que la posibilidad de la equidad de género empiece desde el principio mismo del camino, desde nuestra cama, que desde allí se renegocien los acuerdos, que desde la cama se renuncie a los privilegios, que desde la cama se redistribuyan las responsabilidades y se garantice la participación en la faena sexual, y que desde allí, desde la cama, se irradie a todos los lugares donde actuemos en relación con otras y con otros, haciendo del camino de la sexualidad masculina el mejor lugar para poder ver y evidenciar la transformación de lo femenino,
su empoderamiento, su autodeterminación, reconociendo las deudas históricas y aportando a la transformación. En últimas, es la posibilidad de entender que nos falta mucho, mucho por ver, mucho por entender y mucho por desaprender, pero que como hombres estamos en la responsabilidad y obligación de aventurarnos a replantear un nuevo andar masculino, menos simplista y totalmente mucho más denso, donde se reconcilie el encuentro de los cuerpos desde el lenguaje, no solamente desde el oral, también desde el escrito, el visual, desde el contacto con la piel y el deseo, donde se resignifique el sentido del amor atravesando lo corpóreo, el disfrute, la lúdica y la estética. Apuestas de resignificación que confronten las lógicas del poder, reivindicando la codependencia del cuidado, el deseo y el placer, dando paso de distanciamiento a ese dogma heterosexual hegemónico y a la superioridad cisgenerista que siempre se ha vendido como la única realidad de los cuerpos. Todo lo anterior, todo esto le daría sentido a una S por descubrir, la S que se encuentra al final de la palabra masculinidades. Creo que así, finalmente, podríamos, después de todo lo que hemos disertado, poder entender que en la cama la masculinidad no nos la ponga tan dura y que sea desde la cama el camino que se pueda empezar a andar en la sexualidad de los hombres. Muchas gracias.